la palabra lo dice, está conformado por más de dos, está conformado por dos o más elementos atómicos o elementos químicos, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar también sobre los subíndices moleculares que están dentro de la molécula y que están fuera de un paréntesis, ¿verdad? Tenemos estos dos grandes ejemplos, ¿sí? Aquí el primer ejemplo, tengo el ácido etanoico y en el lado derecho tengo el carbonato de aluminio. Entonces, tengo dos ejemplos. En el primer ejemplo, visualizamos que el carbono, ¿sí? En esta estructura molecular, ¿sí? Hay dos carbonos. Tenemos aquí un carbono y un carbono. Obviamente tenemos dos átomos de carbono, ¿verdad? Con respecto a los hidrógenos, aquí tenemos 3 hidrógenos porque aquí nos muestra este subíndice 3. Este es el subíndice 3 y aquí como tengo un hidrógeno, conforman 4 hidrógenos. Por lo tanto, tengo 4 átomos de hidrógeno. Y asimismo, en esta molécula tengo 2 oxígenos, cada uno con un subíndice. Por lo tanto, tengo 2 átomos de oxígeno. Acá también vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo en el segundo ejemplo? ¿Cuántos átomos de aluminio? 2. 2 átomos de aluminio. Muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 1. No tengo un átomo. ¿Qué quiere decir? Que el número que está afuera va a multiplicar por cada uno de los números que están dentro. O sea, los subíndices. El subíndice que tengo en un paréntesis va a multiplicar por cada uno de los subíndices de los elementos químicos, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos carbonos tengo? 3. 3 carbonos, muy bien. ¿Y cuántos oxígenos? 9. 9 oxígenos, muy bien. Tengo 2 átomos de aluminio, 3 átomos de carbono y 9 átomos de oxígeno, ¿verdad? Entonces es muy importante aclarar cada uno de estos subíndices y cuántos elementos, en este caso, atómicos, se encuentra en una molécula o en un compuesto, ¿verdad? Quiero saber si estuvo entendido hasta ahí. Ok. Ok. Entonces, proseguimos. Vamos a identificar qué es un peso molecular. Jonathan Ortiz, ¿me ayuda con el concepto? Peso molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula de un compuesto específico. Muchas gracias, Jonathan. Me indican que tenemos que calcular la masa molecular del carbonato de hierro 3, ¿verdad? Me dan la fórmula que es CO3 entre paréntesis 3, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver cuántos átomos de hierro hay. ¿Cuántos átomos de hierro hay? ¿Cuántos átomos de hierro hay? 2. 2 átomos, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de carbono hay? 3. 3, muy bien. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? 9. 9. 9, muy bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuántos átomos de cada elemento químico se encuentra? Ahora, para multiplicar la masa, para encontrar la masa molecular, debemos de multiplicar por el peso molecular de cada elemento químico según la tabla periódica, ¿verdad? En la tabla periódica tenemos el numerito más grande, ¿verdad? Que viene a ser el peso molecular, en este caso del elemento químico, ¿sí? Entonces, debemos de saber que en la tabla periódica, ¿cuánto pesa el hierro? ¿Cuánto pesa el hierro en la tabla periódica?
¿Cuánto pesa el hierro? 50 y 56, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el carbono? 12. Estos números los encontramos en la tabla periódica, son constantes. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. 16. Muy bien. Ahora, siempre tenemos que hacer esto. Para encontrar el peso molecular o la masa molecular, tenemos que multiplicar siempre el número de átomos, ¿sí?, de cada elemento químico, el número de átomos de cada elemento químico que se encuentra en la molécula o en el compuesto, multiplicado por el peso molecular según la tabla periódica, ¿sí? Vamos a multiplicar 2 por 56. ¿Cuánto resulta? 122. 112, ¿verdad? 3 por 12. 36. 36. Y 9 por 16. 144. 144. ¿Y qué hacemos con cada uno de los resultados según el concepto que en este caso nos indican? Sumarlos. Se suma todas las masas atómicas de cada átomo, ¿verdad? Por lo tanto, este resultado se lo va a sumar. Todos estos resultados. ¿Cuánto resulta sumar toda esta cantidad? 292. 292. 292, perdón. Ya, 292, pero siempre va a estar dado la masa molecular en gramos sobre mol. ¿Qué nos quiere decir esto? Y esto viene a ser una equivalencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una mol de, en este caso, una mol de carbonato de hierro 3 es igual a 292 gramos, perdón, 192 gramos de la misma sustancia. Y esto es una equivalencia, ¿sí? Que la podemos usar en una conversión, ¿verdad? Es muy importante, ¿sí? Lo que le estoy diciendo. La masa molecular siempre está dada, o el peso molecular siempre está dado en gramos sobre mol, ¿sí? ¿Y eso qué nos quiere decir? Que un mol de esta sustancia, o sea, de carbonato de hierro 3, o también llamado carbonato férrico, es igual a 292 gramos de carbonato de hierro 3, o también llamado, en este caso, carbonato férrico, ¿sí? ¿Está entendido hasta aquí? Por favor, activen los audios, me indican si está entendido o solo me indican alzándome la mano. Muy bien, Ariel, gracias. Ok, entonces vamos a practicar un ejemplo. Vamos a calcular, van a calcular ustedes la masa molecular de la glucosa. La glucosa es el azúcar que tenemos nosotros en la sangre, que está dada por la siguiente fórmula molecular: C6H12O6, donde, para que tengan entendimiento, el carbono pesa 12 gramos sobre mol en la tabla periódica. El hidrógeno, 1 gramo sobre mol, ¿sí? Y el oxígeno en la tabla periódica pesa 16 gramos sobre mol. Cada elemento o cada átomo, ¿sí?, tiene esa unidad, gramos sobre mol. Siempre en gramos sobre mol.
Ustedes van a hacer y me van a indicar cómo encontrar el resultado. Cada elemento químico, según la tabla periódica, está indicado de esta manera. 2 gramos sobre mol el carbono, 1 gramo sobre mol el hidrógeno y 16 gramos sobre mol el oxígeno. Azucena Jumbo. Muy buenos días. No le escucho a Azucena. No. Active el audio. O acérquese más a su dispositivo. Bueno, me va a ayudar la niña Gladys Zambrano. Está mal escrito el nombre, profe. Sí, sí. Tengo que cambiar eso. Sí, tengo que salir, ya lo cambié. Fernanda Calderón. Calderón, Fernanda No me he Calderón. Muy bien. dado cuenta, sí, perdón. Ok. Fernanda, ¿cómo empezamos primero resolviendo el problema? El ejercicio. C igual 6 por 12, así. Muy bien. Es que yo 6 entré un por... poco tarde, entonces no sé si estoy bien. 6 por 12. Muy bien. ¿Qué más, Fernanda? Abajo H igual 12 por 1. 1 por 12, ¿verdad? Primero Sí, se ubican, bueno, el orden de los factores no altera el producto, pero vamos a indicarlo siempre. Primero indicamos los átomos y luego el peso molecular según la tabla periódica, ¿verdad? Perdón, sería 12 por 1, ¿verdad? Sí. Como son 12 átomos de hidrógeno, multiplicado por lo que pesa, ¿verdad? 1. Y por último, Fernanda. O igual 16 por, a ver, 6 por 16. 6 por 16. Muy bien, Fernanda. ¿Cuánto sería el resultado de cada uno de ellos? A ver, espera, 6 por 12. 6 por 12. 70. 90 ahí. ¿Verdad? 96. ¿Cuánto me va a dar la suma de todo ello? A ver, 72. ¿Ya, Fernanda? 180. 180. Gracias, Fernanda. 180 gramos sobre mol. ¿Y qué nos quiere decir 180 gramos sobre mol? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? A todos les pregunto, ¿qué nos quiere decir esto? 180 gramos sobre mol. ¿Qué nos quiere decir? Que una mol, ¿de quién? De glucosa. Una mol de glucosa, ¿a qué es igual? A 180 180. gramos. Exactamente. Una mol de glucosa es igual a 180 gramos, ¿verdad? Una mol de glucosa, 6H12, o 6, es igual a 180 gramos de la misma sustancia. Gramos de la misma sustancia. O sea, de esta, ¿verdad? Esta es la evidencia de moles a gramos o de gramos a mol. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendido la explicación de que es obviamente de un compuesto químico. ¿Está entendido? Ok, muy bien. Entonces vamos a proceder con un problema. El problema lo va a leer el señor Ariel Loza. Léame el problema, Ariel. Ya, los huesos de las personas están formados principalmente por carbonato de calcio. Si queremos conocer la cantidad de calcio en 45 gramos de un hueso, debemos determinar la cantidad de calcio en moles. Gracias, Ariel.
Entonces, me indica, según el problema, que el hueso está compuesto por carbonato de calcio, ¿verdad? Así me está indicando que eso significa que es el hueso. En este caso, ¿verdad? Carbonato de calcio. ¿Sí? Pero me piden que conozca cuánta cantidad de calcio hay. Cuando me piden la cantidad, habla de las moles de calcio. ¿Sí? Así como me indica, obviamente, al final del problema. ¿Verdad? Cantidad significa moles. Eso es lo que me pide el problema. Las moles, en este caso, de calcio, en 45 gramos de hueso. Sabemos que el hueso es el carbonato de calcio, ¿verdad? Es CaCO3, ¿verdad? Entonces, como ya tengo la estructura en gramos, ¿verdad? Me dan este dato en gramos y me pide que me encuentre, en este caso, en moles. Para convertir de gramos en moles, en primer lugar, siempre como primer paso, vamos a encontrar su peso molecular, ¿sí? Van a encontrar ustedes el peso molecular del carbonato de calcio, ¿sí? Vamos a encontrar el peso molecular del carbonato de calcio, donde tenemos el calcio que es Ca. ¿Cuántos átomos de calcio encuentro? 1. 1. Y según la tabla periódica, ¿cuánto pesa el calcio? El calcio pesa 40 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto es 40 por 1? Obviamente 40, ¿verdad? Como siguiente, es el carbono. ¿Cuántos carbonos se encuentra según la fórmula molecular? 1. Muy bien, hay un carbono, ¿verdad? Multiplicado por su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del carbono? 12. 12. 12, muy bien. ¿Cuánto resulta? Obviamente 12, ¿verdad? Y por último, el oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? Según la tabla periódica, perdón, según la estructura molecular, ¿cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. 3. Multiplicado en este caso por el peso. ¿Cuánto pesa en este caso en la tabla periódica el oxígeno? 16. 16, muy bien. Y en conclusión, ¿cuánto me va a quedar? 48. 48. 48, muy bien. Al sumar todos esos valores, ¿cuánto resulta? 100. 100, muy bien. En este caso es 100. En este caso, el resultado de sumar todas esas cantidades. Y siempre en gramos. Siempre en gramos. Gramos sobre mol. Muy bien. Ahora, vamos a indicar las siguientes equivalencias. Primero, la primera equivalencia según vamos con el segundo paso, que vamos a indicar las equivalencias. Como segundo paso, las equivalencias. Aquí vamos a utilizar las equivalencias suficientes para poder convertir, en este caso, los gramos de hueso a solamente cantidad en moles de carbono, de calcio, perdón. Primera, en este caso, primera equivalencia. ¿Cuál sería la primera equivalencia? ¿Cuál sería la primera equivalencia? Una mol. ¿De quién?
De carbonato de calcio. Exactamente, de carbonato de calcio, que es CaCO3, estamos hablando de carbonato de calcio, ¿sí? Equivale ¿a cuánto? A 100 A 100 gramos. A gramos mol. 100 gramos del mismo compuesto, ¿verdad? 100, esa es la primera equivalencia. Ahora, del mismo compuesto, ¿verdad? Aquí tengo la primera equivalencia. Ahora, con esta equivalencia podemos transformar, ¿sí? Podemos transformar los gramos de hueso, que quiere decir carbonato de calcio, los gramos de hueso, ¿sí? A moles de hueso. O sea, a moles de carbonato de calcio. Con esta equivalencia yo puedo convertir de gramos a mol. Ahora, pero solo me piden del compuesto una cantidad, o sea, un átomo, que en este caso son los átomos de carbono, ¿verdad? Son los átomos de carbono. Entonces, según la tabla periódica y según mi compuesto, aquí lo tengo, todo está estructurado aquí en gramos sobre mol, ¿verdad? Y aplico absolutamente lo mismo, ¿sí? Indico una mol en este caso de calcio, le pertenece, una mol de calcio le pertenece 40 gramos de calcio. Esto es importantísimo. Una mol de calcio le pertenece 40 gramos de calcio. ¿Verdad? Quiero saber si entendieron estas dos equivalencias. ¿Sí? Porque me está hablando, en este caso, del átomo de calcio. Quiero saber si entendieron esa equivalencia. O las dos equivalencias. ¿Sí está entendido? Ok. Ok, pero aquí tiene que haber la tercera equivalencia. ¿Sí? Debe haber aquí la tercera equivalencia. Y la tercera equivalencia es con respecto, ¿sí? A los gramos, ¿sí? O sea, que 100 gramos de esta sustancia, ¿sí? 100 gramos de la molécula carbonato de calcio o de hueso contiene 40 gramos. Contiene 40 gramos, en este caso, de calcio. ¿Sí? Verán que esta equivalencia, la que está aquí, esta equivalencia la sacamos según la tabla periódica. Esta equivalencia la sacamos según la tabla periódica, ¿verdad? Sí. Porque por cada mol de carbono contiene 40 gramos, perdón, de calcio, contiene 40 gramos de calcio. Pero esta equivalencia que está aquí, la sacamos según el problema. Esta equivalencia. O sea, como me piden calcio, en este caso, aquí hay 40 gramos de calcio, ¿verdad? Esta equivalencia la sacamos según la tabla periódica y esta equivalencia, la tercera, la sacamos según el problema, ¿verdad? Esas son las diferencias entre la una y la otra. ¿Sí? Entonces, como en este caso me piden que encuentre las moles de calcio, aplicamos, sí, con respecto al calcio. Solamente nos fijamos con respecto al calcio. Y ahora, como tercer paso, vamos a desarrollar.
Como tercer paso, vamos a desarrollar. Desarrollo del ejercicio o de mi problema. Vamos a desarrollarlo. Primero, vamos a ubicar lo que me piden convertir, 45 gramos de hueso. Ubico 45 gramos, en este caso de hueso, o también indicado carbonato de calcio. Primero, para convertir, en este caso, 45 gramos de carbonato de calcio. Sería de esta manera, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es convertir o con las tres equivalencias, vamos a ver cuál de las equivalencias vamos a utilizar. Profe, Primero, ¿por qué 45 gramos? porque eso me dice el problema, 45 gramos de hueso. Eso debemos de convertir en calcios en moles. La cantidad de calcios en moles. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar por el primer factor de conversión. Según, ¿sí? Primero vamos a convertir los 45 gramos de carbonato de calcio en gramos de calcio. O sea, vamos a utilizar el tercer factor de conversión. Este factor de conversión vamos a utilizar. Vamos a convertir los 100 gramos de calcio en, perdón, los 100 gramos de carbonato de calcio en gramos de calcio. ¿Cómo? Ubicando 100 gramos en el denominador, ¿verdad? 100 gramos en el denominador, obviamente, de hueso, de carbonato de calcio, como lo queramos decir. ¿Por qué lo ubico en el denominador? Porque quiero eliminar cantidades iguales, ¿verdad? Y en el numerador lo que yo quiero obtener, o sea, los 40 gramos, en este caso, de calcio, ¿verdad? Quedando así, eliminando unidades iguales, ¿verdad? Gramos, en este caso, gramos de calcio con gramos de calcio, ¿sí? Quedando así, gramos de, eliminando gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio, quedando así, gramos de calcio. Lo que el problema me piden encontrar en gramos de calcio. Pero el problema, lo que me indica, ¿sí? Es que sea en moles. Ahí utilizo la segunda conversión. Esta. La segunda conversión. Por eso ubico las equivalencias suficientes para poder, en este caso, interpretar nuestro problema, nuestro ejercicio, ¿sí? La primera conversión no la utilizo porque no me piden convertir a moles de carbonato de calcio. Esta conversión es para convertir de gramos de una molécula a moles de la misma molécula, ¿sí? Pero las conversiones que estamos ubicando anteriormente es para convertir de gramos de una molécula a gramos de un elemento químico o de un átomo, ¿sí? Por lo tanto, utilizamos la segunda equivalencia que indica, vamos a indicar una mol en el numerador. ¿Por qué? Porque eso me piden obtener. Una mol de calcio equivale a 40 gramos de calcio. Por lo tanto, elimino cantidades iguales. Si nos damos cuenta, se eliminan gramos de calcio con gramos de calcio, quedando así como me indica el problema, moles de calcio. Por lo tanto, multiplico 45 por 40 en el numerador y en el denominador 100 por 40. Y esos resultados los divido. ¿Cuánto resulta? 0,45.
0.45. 0.45. Muy bien. 0.45. En este caso, moles de calcio. Bueno. Y eso es todo, mis estimados estudiantes. ¿Sí? Como les indico, no tengo teléfono el día para poder enviar los documentos, sino todos los documentos los voy a enviar por correo. Revisen el correo el día de hoy.